Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a tratar el último tema del compendio, referente al medievalismo. Ya habíamos hablado sobre la literatura griega, hemos hablado sobre la literatura latina, ¿no? Y vamos avanzando. A medida que vamos avanzando en las corrientes literarias, también tenemos que ir avanzando con el contexto histórico, que es bastante importante y eh, van de la mano, ¿no? Son dos, dos situaciones paralelas que van a ir siempre de la mano, ¿no? Nunca puede ir separada una de la otra. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hablar de la época medieval que viene o sobreviene después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Nosotros ya habíamos visto entonces la semana pasada lo que era la literatura latina, ¿no? Y todo su esplendor, toda su extensión, ¿no? Desde sus inicios, la Edad de Oro, y luego ya la decadencia, ¿no? Ahora nos toca hablar sobre aquella etapa que sobreviene posteriormente a la caída de este imperio, ¿no? Un hito que marcó en la historia, y no solamente en la historia, sino también en la literatura. Ahora, la época medieval o la edad medieval se denomina edad porque fue una gran cantidad de tiempo, casi 1000 años, eh, fueron los que dominó esta etapa, este tiempo durante la historia del ser humano y todo aquello que lo implica, ¿no? Ya sean las artes, ya sea el desarrollo social, ya sea lo cultural, todo lo implica. Entonces, es muy importante también ver cómo se desarrollaron en el aspecto literario cultural. A ver, nos dice, la Edad Media y el testimonio religioso. Nosotros tenemos, pues, por entendido y sabemos, creo que ya ustedes conocen también un poco de este tema, durante la Edad Media el tema dominante o predominante fue la religión católica, ¿no? Fue la que dominó el mundo durante esta época medieval. La religión católica era la base de las sociedades, al menos de las sociedades europeas, ¿no? Entonces nos dice, una arraigada tradición atribuye al español una capacidad peculiar para expresar las condiciones trascendentes y religiosas del ser humano. Poesía de la soledad y del amor divino, ¿no? Entonces, a lo que se refiere este tema es que durante esta época, ¿no? Se desarrolló lo que a nivel social se denomina el feudalismo, ¿no? El feudalismo pues proponía un señor feudal que era dueño de una gran o vasta extensión de terreno y las personas ya no eran esclavas como lo eran pues en los tiempos antiguos, sino que trabajaban para este señor feudal, el cual les otorgaba protección. Son los primeros vestigios pues de lo que nosotros más adelante conoceríamos como el vínculo laboral. ¿No? Estos fueron los primeros indicios. Entonces estas personas recibían una porción de terreno, el señor feudal les daba una porción de terreno con la condición de que trabajaran para él, ¿no? Y ya no eran esclavos físicamente, pero socialmente sí, ¿no? Porque estas personas estaban sujetas a los mandatos y voluntades de estos señores feudales. Entonces la literatura se desarrolló a la par con estos avances sociales. ¿Y cómo se desarrolló? ¿No? Entonces, estas personas que tenían como actividad económica principal la agricultura y la ganadería, pues se dedicaban al campo, ¿no? Los pastores, y justamente esta es la forma literaria que se desarrolló durante esta época, ¿no? La literatura, perdón, la poesía pastoril, ¿no? La égloga, fueron especies literarias muy propias de esta época o de esta edad medieval. ¿Ya? Entonces nos habla pues de la poesía de la soledad y del amor divino, ¿no? O sea, la soledad en el campo y la adoración a Dios, ¿no?
Llamaba el hispanista alemán Karl Bosler a la poesía hispanoamericana o hispánica. A ver, Karl Bosler era un lingüista, ¿no? Es un lingüista, era porque ya falleció, de origen alemán, pero que estudió la lingüística del español. La lingüística del español, a diferencia de la lingüística general, se ubica específicamente en lo que es la lingüística netamente castellana, ¿no? Nosotros como idioma tenemos parámetros y tenemos indicadores específicos de los cuales se diferencia nuestro idioma con el de los otros. Entonces este señor Karl Bosler no solamente estudió la lingüística puramente y propiamente dicha, sino también la estudió desde todos los campos que, que le contribuyen a la lingüística, tales como la literatura. La literatura es la hermana de la lingüística, ¿no? Sin la lingüística no existiría literatura, y otras manifestaciones culturales. Entonces, Bosler se encarga de este estudio. Sigamos. Y en efecto, dice, la profunda religiosidad tan vinculada al convencimiento de la vanidad de la vida y al temor de la muerte propios de la línea hispánica. Transunta y ocupa un lugar primordial en la literatura española, pero algo similar puede decirse de la literatura europea. Ya, entonces chicos, voy a resumir porque este tema es bastante amplio y en realidad no quiero que el video sea tan extenso. Ya voy a resumir esta etapa, aunque, bueno, resumir esto va a ser un poco difícil, pero espero me entiendan, ¿sí? El medievalismo, sobre todo en toda Europa, ¿ya? Fue una etapa de predominio religioso, ¿ya? Fuera de eso, todo aquello que saliera del predominio religioso era mal visto, era catalogado como una persona o una cultura que era denominada hereje, ¿no? La herejía, y todas estas personas pues eran condenadas, ¿no? Eran condenadas moral, socialmente, inclusive muchas de ellas eran condenadas a la pena capital, que era la muerte. ¿Sí? Entonces, la religión fue una parte fundamental durante esta edad, ¿no? Y justamente por eso es que las manifestaciones culturales eran mínimas y todas ellas necesariamente relacionadas a este ámbito. No había libertad de expresión. ¿Por qué? Porque justamente pues la religión era el único tema del cual se podía hablar. Fuera de ello no existía otra cosa. Y la persona que hablara de eso, pues entonces era mal vista e inclusive pues era juzgada, ¿no? Entonces, sigamos avanzando, ¿sí? Nos dice, en este segundo párrafo ya, nos habla del testimonio religioso preferido de la poesía como el instrumento básico para esa aproximación a la trascendencia. Justamente lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? La especie poética de la égloga, ¿no? Que nos habla justamente de de esta soledad, esta melancolía, una temática bucólica, ¿no? De abandono de la sociedad, ¿no? E intercambio o interacción netamente con la naturaleza. Y bueno, la naturaleza pues como un producto de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, la religión, por ese lado, ¿no? Busca pues relajar un poco aquellas normas y aquellas reglas que instauraba socialmente, ¿no? Y socialmente era muy estricta la religión católica, ¿no? Tanto así que había, pues, un tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Ustedes no sé si habrán escuchado lo que era la Santa Inquisición, ¿no? Cualquier persona que hablaba de un tema distinto, ¿no? Entonces era considerado un hereje y por lo mismo, pues, condenado hasta la muerte, muchas veces. ¿No? No sé si ustedes habrán escuchado hablar pues de un tal Nicolás Copérnico que propone que el universo, ¿no? La Vía Láctea, ¿no? Todos los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino que giran alrededor del Sol. Y el planeta Tierra, ¿no? Es uno de los tantos que gira alrededor de este Sol.
¿no? Un precepto que iba en contra de aquello que había propuesto la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica proponía de que la Tierra era el centro del universo y el centro del universo era propuesto por Dios de esta manera, ¿no? O sea, había sido predispuesto por Dios de esa manera para que el centro el centro del universo sea la Tierra y el centro de la Tierra sea el ser humano, pero el ser humano que creía en Dios. Aquella persona que se separaba de ese Dios, pues entonces era condenado desde todos los aspectos y todos los puntos de vista. Sí, entonces a eso se refería pues la temática religiosa. Fue muy importante, ¿no? Desde el punto de vista analítico, ¿no? Claro está, porque hubo muchos aspectos en los cuales se limitaba, ¿no? No se podía avanzar científicamente, no se podía avanzar socialmente, no se podía avanzar culturalmente, porque todo tenía que ser en base a la religión. Ya posterior a ello, ¿no? Ya cuando entramos al pre-renacentismo, al renacentismo mismo, ¿no? Ya está el ser humano como cultura se desliga de esta religión, ¿no? Y comienza ya a fijarse en sí mismo como dominador de su propio destino, ¿no? Entonces ya más adelante hay una separación de de esta relación teológica del ser humano, ¿no? Entonces, la filosofía inclusive, ¿no? La filosofía tenía connotación teológica. O sea, si los filósofos no hablaban de Dios y del origen de Dios, o perdón, del origen de la vida, ¿no? Como un consentimiento de Dios, entonces también era mal visto, ¿no? Entonces se dan cuenta, o sea, en ese momento la religión católica era tan predominante que tenía inclusive influencias sobre los propios reyes, sobre los propios reinos, ¿no? Y sobre la vida de las demás personas. Luego pasamos a lo que es la literatura medieval. La literatura medieval se da entre el siglo V, perdón, y el siglo XV, ¿no? Entonces, por eso les digo, se da casi durante 1000 años, ¿no? Se dan cuenta, fue una etapa bastante amplia, bastante importante durante la historia evolutiva del ser humano. Y muchos consideran que esta etapa fue la etapa oscura, ¿no? ¿Por qué? Porque la religión, como un ente dogmático, ¿ya? No permitía el avance del ser humano, o sea, lo detenía. No podía haber ciencia, no podía haber arte que fuera en contra de todos los preceptos religiosos, ¿no? Los motivos que ya les he explicado anteriormente. Vamos a ubicarnos entonces en ese contexto histórico de la literatura medieval, ¿ya? Nos dice, la Edad Media se inicia a mediados del siglo V, cuando imperaba el Imperio Romano de Occidente, ya entonces en decadencia, es destruido por los invasores bárbaros, ¿no? Nosotros en la clase de lenguaje habíamos visto pues la influencia que habían tenido las culturas bárbaras sobre el idioma español, ¿no? Se mezcla por la conquista y la invasión de las tribus bárbaras a toda Europa, ¿no? Las cuales llevan su propia cultura y por ende llevan su propio lenguaje. Estas se mezclan con la lengua predominante en ese momento, que era el latín, ¿no? Y se produce lo que nosotros más adelante conoceríamos como las lenguas romances, ¿no? Que son, por ejemplo, el español es parte de estas lenguas romances, ¿no? El español, el italiano, el portugués, el rumano, ¿no? Son estas lenguas romances. Justamente este contexto histórico se da durante esos momentos, durante esa época. Entonces es bastante importante. Se dan cuenta cómo va avanzando la historia y cómo va avanzando también la parte literaria, la parte lingüística, ¿no? Son etapas que contribuyen unas a las otras. ¿Ya? Entonces dice, se prolonga hasta finales del siglo XV, cuando cobra fuerza el fenómeno del Renacimiento y cuando Europa inicia su expansión mundial con los descubrimientos de América, ¿no? Hay un año en específico que marca el rompimiento y marca el final de la Edad Media, que es el año 1942.
año en el cual se llega, ¿no? No se descubre América, eso es un término erróneo, utilizado muchas veces, que está equivocado, porque no se descubre, América no se descubre, América ya existía. No, no es algo que recién en ese momento empezó a existir, ¿no? Ya existía, ya había inclusive culturas muy importantes, la cultura maya, la cultura azteca, la cultura inca, ¿no? Ya había desarrollo social y cultural. Entonces, no es un descubrimiento propiamente dicho, sino es la llegada de los europeos a América, ¿sí? Entonces, ese año es bastante importante porque es el punto de quiebre, el punto de inflexión entre la Edad Media, ¿no? Y dando paso a el Renacimiento. Dice, esta segunda edad de la historia estuvo signada por el sistema feudal, lo que les había explicado al inicio, que genera costumbres sociales, políticas y guerreras peculiares, donde además se toma como ideal al héroe. Hemos visto, o en otras oportunidades, hemos podido mencionar a un personaje muy importante en la cultura, no solamente en la literatura, sino en la cultura española, ¿no? Es el mío Cid, o el Cid Campeador, o su nombre, Ruy Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? El Cid Campeador. Es un personaje muy importante porque es uno de los que contribuye a la independencia de España, ¿no? La liberación de España, que estuvo dominada casi cerca de 800 años por los moros, ¿no? La combinación de estos moros con los habitantes de la península ibérica son lo que nosotros más adelante denominaremos los mozárabes, ¿ya? Es la cultura combinada. Y esta cultura también contribuyó, no solamente en el aspecto lingüístico, sino también en el aspecto literario, en el aspecto político, en el aspecto social. Entonces, estos personajes, estos caballeros, ¿ya? Estos caballeros feudales, ¿no? Se vuelven sumamente importantes e idolatrados, ¿no? Más adelante también quizás mencionaremos a un personaje sumamente importante que es el Amadís de Gaula, ¿no? Que es un caballero que rescata a la princesa en Inglaterra, ¿no? Es una historia medieval de caballerías, ¿no? Entonces, estos personajes, debido al contexto social, se vuelven de suma importancia, ¿ya? Entonces nos dice, por otro lado, cabe resaltar que durante todo el medioevo la Iglesia Católica jugó un papel importante. Bueno, este tema pues ya lo acabo de mencionar, ¿no? Vamos a ver en este pequeño cuadro, ¿no? Que nos muestra nuestro tema, ¿ya? Nos dice la división y manifestaciones de la Edad Media. Tenemos el primer periodo, que es la Alta Edad Media. El contexto fue el 476 después de Cristo, año en el cual se da la caída de Roma occidental por la invasión de las tribus bárbaras, ¿no? En el 711 después de Cristo se da la invasión árabe en España. En el 711, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Como ya Roma estaba en decadencia, prácticamente estaba dejando de existir, ¿no? Es invadida, porque ya no tenía ni fuerza ni social ni militar, es invadida por el norte, por las tribus las tribus bárbaras, que eran tribus germánicas, galas, ¿no? Los godos, visigodos, astrogodos, ¿no? Que fueron los que invadieron toda esta parte norte de Europa, y la parte sur, que fue invadida por los moros, que llegaron desde la parte norte de África, que tenían un estrecho que se juntaba con Europa por la parte de España, ¿no? Este estrecho se llama el estrecho de Gibraltar, ¿ya? Entonces ellos llegan fácilmente a una zona, ¿no? A una provincia romana que prácticamente estaba abandonada, ¿no? Había sido invadida por el norte por los godos, ¿no? Por los visigodos, los cuales
se asientan en esta zona y dan paso al idioma que nosotros vamos a conocer más adelante como el vasco. El idioma vasco o el euskera ya es el idioma que se mezcla de los godos, ¿no? Con el latín. Y por la parte sur, ¿no? Se da la mezcla del el árabe con también este latín. Entonces, todas estas mezclas, más adelante, van a formar lo que nosotros vamos a denominar como el castellano o el proto-castellano. ¿Ya? Entonces, estas épocas son muy importantes. O sea, esta alta Edad Media es el inicio de la formación de los que nosotros vamos a conocer como los países de Europa, ¿no? Se van a ir formando poco a poco los reinos, ¿no? El reino de España, el reino de Francia, el reino de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, estos reinos que fueron los que dominaron casi durante 300 o 400 años en Europa, ¿no? Se volvieron pues muy importantes, pero tuvieron pues esta influencia, ¿no? Entonces nos dice, el contexto se da entre el año 476 y 711 después de Cristo, ¿no? Con la invasión de la caída de Roma y la invasión de España por parte de los árabes. En España, dice, en España y en Europa, etapa histórica poco propicia a la creación literaria. Justo les mencioné, ¿no? La Iglesia Católica fue un tope o fue un dique que no permitía que esta literatura pues se expandiera, ¿no? Simplemente se remitía a hablar de todo lo que correspondía con la religión católica y con Dios. Todo lo que saliera de ello, pues entonces era mal catalogado y mal juzgado. Fue una edad de retórica y escolasticismo. ¿Qué es la retórica? La retórica es la disciplina que estudia el discurso. Entonces, durante esta época se estudiaba mucho el discurso y era muy importante. ¿Por qué? Porque el discurso hacía que el mensaje de la Iglesia Católica llegara a aquellos pueblos, ¿no? Que eran pues eran analfabetos, ¿no? En esos tiempos la educación era un privilegio de que solamente poseían pues los cortesanos, ¿no? Y los reyes, ¿no? Los príncipes, o sea, no había nadie más que pudiera acceder a la educación, entonces era un privilegio. Y el escolasticismo es un movimiento no tanto literario, sino más bien artístico, en cuestión de pintura, en cuestión de escultura, que vivía de abstracciones y fórmulas. Tenemos la segunda etapa, que es el medioevo, ¿ya? Entonces aquí entramos de lleno a lo que es la etapa medieval, ¿no? Se da entre los siglos 8 y siglo 13. Se asienta como sistema social el feudalismo y las cruzadas. Durante este medioevo o este periodo, ya este segundo periodo de la Edad Medieval, ¿ya? Tenemos en España se desarrolló las siguientes especies literarias. La lírica, tenemos los jarchas mozárabes, tenemos la épica, en los cuales se desarrollan el mester de juglería, los cantares de gesta. Uno de ellos, por ejemplo, es el poema del mío Cid. Y dentro de los mesteres de clerecía tenemos, por ejemplo, a Gonzalo de Berceo, ¿no? Ese es en España. En el resto de Europa también se desarrolla los géneros, pero se desarrollan marcadamente los géneros lírico y épico, ¿no? Por ejemplo, en lírica, la tradicional en la lengua vulgar, Cortés culta en la lengua vernacular y los trovadores, que era la lírica provenzal, o sea, aquellos que desarrollaban esta literatura que era cantada, por eso se denomina trovadores, ¿no? Iban, como antiguamente también se desarrollaba, ¿no? Estos trovadores iban de pueblo en pueblo y inclusive los mejores en las cortes entretenían pues al rey y a toda su corte, ¿no? Cantándoles pues estas aventuras, ¿no? Y en la épica tenemos, por ejemplo, la canción de Rolando, ¿ya? O la canción de Roldán,
en Francia y los Nibelungos en Alemania. Y ya llegando casi al final de esta etapa, ¿no? Tenemos la Baja Edad Media, que se da durante el siglo XIV y el siglo XV. En el contexto social tenemos el afianzamiento de la burguesía y monarquías, ¿no? Por eso les decía, este sistema feudal dio más adelante paso a lo que nosotros vamos a conocer como los reinos o las monarquías, ¿no? La irrupción del humanismo, la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América primero en el año 1492 y la caída de Constantinopla, que fue el hito que marca que marca el final total de la desaparición de lo que era todos los rezagos o vestigios de la Edad Media. ¿Sí? Entonces, cuando los turcos otomanos conquistan Constantinopla, ¿no? Entonces a partir de ahí se acaba toda la herencia romana que hasta ese momento todavía existía y se pasa ya a una etapa de desarrollo intelectual distinto, ¿no? Que nosotros vamos a conocer más adelante como el Renacimiento. A ver, durante esta edad media baja, tenemos el desarrollo de la narrativa como género literario. Por ejemplo, tenemos el infante Juan Manuel. En la lírica tenemos a Jorge Manrique con Coplas a la muerte de mi padre, a la muerte de su padre, y el humanismo, Eloy Antonio de Nebrija, ¿no? Nebrija pues, fue uno de los lingüistas, los primeros, ¿no? que estudiaron pues, al lenguaje como herramienta social. Y en el resto de Europa tenemos aquello que se va a conocer como el pre-renacentismo, o sea, una etapa previa al renacentismo, ¿no? Tenemos el humanismo italiano, que tiene como principales representantes a Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio, ¿sí? A continuación les voy a presentar un pequeño video ya sobre o un resumen de lo que es el poema del mío Cid. No lo voy a explicar mucho, simplemente voy a mencionar rápidamente y con el video vamos a complementar este argumento, ¿sí? Nos dice las características: género épico, especie cantar de gesta, autor anónimo. La estructura consta de 3.730 versos irregulares. Según Menéndez Pidal, fue compuesto por dos juglares con rima asonante minorrima. Ya ustedes más o menos deben saber, le hemos visto que es la rima sonante y asonante y consonante. Copiado por Per Abad en 1307 y publicado por Tomás Sánchez en 1779, quien completó el relato con fragmentos extraídos de la Crónica de los 20 Reyes de Castilla. Tiene tres partes específicas, que son la primera parte, o el primer cantar, que habla sobre el destierro, ¿no? El destierro que sufre el Cid cuando el rey, ¿no? lo expulsa de España. Luego tenemos el segundo cantar, que son las bodas del hijo de las hijas del Cid, y la número 3, que es la afrenta de Corpes. El tema es la pérdida y el recobro del honor del Cid, ¿ya? Como les digo, no voy a mencionar el argumento porque les voy a proporcionar un video a continuación. Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. El día de hoy yo, Emanuel Cristian Figueroa Vega, del quinto grado de secundaria de la institución educativa Marista de Tacna, les haré un análisis literario de una obra clásica que probablemente todos conozcan, ya sea por su relevancia, por su importancia o por cualquier punto que la hayan tomado. Bueno, supongo que se estarán preguntando cuál es. A continuación les daré el nombre, pues es nada más y nada menos que El Cantar del mío Cid. Pasaré a tomar el primer punto, y este es:
El contexto histórico. El texto El cantar del mio Cid es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz el Campeador. Procederemos con los personajes. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, caballero castellano al servicio de los reyes de Castilla, Sancho II y Alfonso VI. Rey Alfonso de Castilla, señor del Cid, se ve ofendido por el caballero y lo destierra despojándolo de sus bienes y separándolo de su familia. Conde García Ordóñez, Pedro Bermúdez y Martín Antolínez, caballeros del Cid, quienes retan a los infantes a pelear por lo que le hicieron a las hijas de su señor. Y por último Berenguer, que es el conde de Barcelona, a quien el Cid vence y hace prisionero. Ahora tomemos las partes y el argumento. Cantar primero, cantar del destierro. El Cid sale de Vivar dejando sus palacios y llega a Burgos, donde entra a un monasterio para despedirse de su esposa y de sus hijas. Luego entra a la villa de Castejón, vence a los moros, recoge un botín y se lo envía a su rey. Cantar segundo, cantar de las bodas. El Cid conquista Valencia, vence al rey moro de Sevilla y envía un nuevo presente al rey, lo que permite el reencuentro con su familia. Poco después, la ciudad es sitiada por el rey moro de Marruecos. El Cid lo derrota y envía un tercer presente al rey. Los infantes de Carrión le piden la mano en matrimonio a sus hijas, y este acepta. Con los preparativos termina el cantar. Ya por último, cantar tercero. Los infantes de Carrión quedan en ridículo por su cobardía en el campo de batalla. Deciden vengarse de esto y para ello castigan a sus mujeres, las hijas del Cid, y luego las abandonan. El Cid pide justicia al rey. Los guerreros del campeador desafían y vencen a los infantes, que son declarados traidores. Al final, las hijas del Cid se casan con los infantes de Navarra y Aragón. Ahora tomemos en cuenta a los temas. En primer lugar, se señala el tema del restablecimiento del honor del héroe, perdido a causa del destierro. Entonces, el concepto del honor equivalía a la posición o rango social en el que se encuentre este. Luego, la ascensión del Cid al poder es otro de los temas. El destierro que sufre el héroe supone el desamor del rey y la muerte jurídica del Cid. Para conseguir el poder lucha y gana batallas, que es de gran importancia en la obra. En la lucha por el poder son importantes las hijas, por las que siente gran ternura, pero las mueve en el tablero según sus conveniencias, como cualquier señor medieval. También hay que destacar el tema de la integridad. El Cid se demuestra íntegro en un sentido cristiano, feudal y social. Es tierno y humano en el amor a su familia y a sus amigos, religioso, cortés, astuto, discreto y valiente en la lucha. Historicidad, ficción y realismo. El poema tiene un gran valor histórico porque gran parte de los personajes y hechos que nos muestra están atestiguados históricamente. Sin embargo, la intensa exaltación priva al texto de cierta imparcialidad, y el realismo es otro valor añadido al poema. Bueno, espero que este video haya sido de su agrado. ¡Gracias totales! Listo, chicos. Entonces, a ver, pasamos ya a la etapa que les había mencionado anteriormente también, ¿no? Hablábamos del prerrenacimiento. El prerrenacimiento se da como una etapa post Edad Media y como una antesala, ¿no? Como una introducción a lo que vendría a ser más adelante el Renacimiento propiamente dicho. Tenemos tres autores que fueron fundamentales para los parámetros poéticos que más adelante se van a desarrollar en el Renacimiento. Tenemos a Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca. Ya son los tres poetas fundamentales que fueron guía para más adelante el desarrollo de la temática poética en el Renacimiento. Nos dice, antes se debe destacar la aparición de famosos poetas de la región toscana que integraron el llamado
Dolce Stil Nuovo, como Guido Cavalcanti, Guido Guinizelli, Lapo Crani, Cano de Pistoia, además del propio Dante. En esta poesía estilnovista, la mujer es considerada como la obra perfecta de la creación divina, colocada en el límite entre lo humano y lo celestial, puesto que lleva en sí, más que cualquier otra criatura, la imagen del Dios creador. De esta manera reelaboraron los conceptos de la poesía trovadora provincial. A ver, entonces ya aquí se dan cuenta de que se deja de lado un poco, ojo, todavía no del todo, pero al menos un poco, se, se deja de lado la temática religiosa. ¿Ya? Aún se sigue manteniendo, ¿no? Como un trasfondo, pero ya se pasa más a las emociones, se pasa más a los sentimientos, se pasa más al ser humano como un ser imperfecto, sí, ¿no? Que aspira a llegar bajo la protección de Dios, ¿no? Pero de todas maneras ya se estudia al ser humano propiamente, ¿no? Ya no tanto a Dios y la temática teológica religiosa, sino más ya al ser humano. Vamos a estudiar al principal de estos representantes, que es Dante Alighieri, ¿no? Nace en Florencia en 1265 y muere en Ravenna en 1321. A ver, dice, Alighieri nació en Florencia en mayo de 1265, era de familia noble, pero sin fortuna, perteneciente al partido güelfo, partido del Papa. Su padre fue don Alighieri di Bellicione y su madre Donabella. El nombre de Dante es abreviación de Durante, o sea, el constante. Los padres de Dante murieron cuando él todavía era un niño. Otros familiares tomaron el cargo de cuidarlo. El hecho más notable durante su juventud es su amor por Beatriz Portinari, a quien conoce hacia 1274. ¿No? O sea, durante su juventud él se enamora de esta joven, aunque es paradójico porque solamente la llegó a ver un par de veces, ¿no? No tuvo mucho contacto ni siquiera de vista con ella, la llegó a ver dos o tres veces y se enamoró perdidamente de ella y le escribió todos los poemarios que nosotros conocemos y sobre todo pues le dedicó la obra más importante que escribió Dante, que fue la Divina Comedia, ¿no? Fue justamente en honor a, a Beatriz, ¿no? Nos dice Dante para recuperarse de duro golpe por la muerte de su amada, ya que esta joven pues, fallece a muy temprana edad, se sumergió en los estudios de la artística clásica, en especial de Virgilio. Pasados los 30 años, se desposó con una dama florentina, Gemma Donati, con la cual tuvo 4 hijos. Hacia esta época, Dante tomó parte activa en la vida política de su patria, con tal éxito que en 1300, con 35 años, fue elegido uno de los 6 regidores que gobernaban la República. En Florencia andaban muy agitados los tiempos, los negros o gibelinos se revolvían contra los blancos o güelfos. Dante pertenecía al partido de los blancos. Después de 2 años de lucha triunfaron los negros, siendo desterrados todos los jefes blancos, entre ellos Dante, quien no volvería a ver jamás a su mujer o a su patria. El más ilustre hijo de Florencia fue también desposeído de todas sus propiedades, todos sus cargos, ¿no? Todos sus bienes. En el destierro escribió El Convivio, en el que estudia los problemas más profundos que preocupan al pensamiento medieval. Posteriormente empieza a trabajar la comedia. Los problemas políticos continúan. Dante escribe un nuevo libro, denominado La monarquía, tratando de contribuir con la pacificación. En Ravenna, en el año 1321, fallece a la edad de 56 años. Tenemos dentro de sus obras la más importante, la Divina Comedia, o la Comedia, porque él la denominó la Comedia. Ojo, más adelante, Boccaccio, ¿no? La denomina, como fue una obra tan perfecta, ¿no? La denomina la Divina Comedia.
cosa que al pasar el tiempo, ¿no? Pasado los siglos, se queda con ese nombre, con esa denominación de Divina Comedia. Vida Nueva, donde se refiere al nacimiento de su amor por Beatriz, la monarquía, que tiene temática política y fue escrita en latín, de vulgar elocuencia, que fue un tratado lingüístico, defendiendo la validez del italiano como lengua de creación literaria. Y por último, tenemos al cancionero, que es una composición poética de amor. ¿Sí? Entonces, a ver chicos, vamos a pasar con el análisis de la Divina Comedia. Voy a hacerlo también breve, porque también a continuación les voy a presentar un resumen del argumento. ¿Sí? La comedia, como les digo, es el título original de la obra. Nos dice en el siglo XIV, Giovanni Boccaccio le une el calificativo de divina. Entonces, por ello, más adelante se le conoce como Divina Comedia. Dante dio a conocer su mejor obra poética con el nombre de comedia, porque su desenlace es feliz, aunque el comienzo es sombrío, ¿no? Eh, el comienzo, al inicio, empieza desde el infierno, ¿no? Dante comienza a ascender, ¿no? Es una ascendencia, comienza desde el último círculo del infierno, va subiendo a cada uno de ellos, va pasando con la ayuda de Virgilio y con la ayuda de Beatriz, que eran los que lo guiaban, luego pasa al purgatorio y finalmente llega al cielo ante la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos a la Divina Comedia, tiene como género, o ese de género épico, la especie es una epopeya religiosa, la estructura está compuesta por 14.233 versos escritos en tercetos endecasílabos en lengua toscana. Ya hemos visto en anteriores oportunidades, creo que hemos desarrollado bastante bien el tema, ¿no? Y sabemos que eran los tercetos endecasílabos. ¿Ya? Los endecasílabos son los versos de 11 sílabas y los tercetos, ya también hemos visto que era una forma estrófica. ¿Ya? Ya ustedes saben más o menos cómo se desarrolla este, esta estructura de análisis poético. La obra presenta 100 cantos. Nos dice, la obra es eminentemente alegórica. ¿Por qué es eminentemente alegórica? ¿O qué es una alegoría? ¿Ya? Una alegoría es una composición poética desarrollada y ofrecida hacia alguien a quien nosotros queremos resaltar, ¿no? Queremos resaltar o queremos hacer realce de la imagen de un personaje, entonces se le brinda una alegoría. Las partes de la Divina Comedia. Tenemos la Divina Comedia se divide en tres partes, ¿no? Una es el infierno, que es el inicio, que está compuesta por 34 cantos, y tiene 9 infiernos, son 9 infiernos los que componen esta parte, ¿no? Nos dice 10 compartimentos, un vestíbulo y 9 círculos, ¿no? Los 9 círculos del infierno, en los cuales en cada círculo del infierno es un pecado capital, ¿no? Tenemos la gula, tenemos la ira, tenemos la avaricia, tenemos la soberbia, ¿no? La traición, ¿no? Entonces, durante cada uno de estos círculos es un pecado específico. Tenemos también el siguiente, que es la siguiente etapa, que es el purgatorio. Aquí son 33 cantos. Igual también son 10 compartimientos. Uno que es la playa, o sea, saliendo Dante del infierno, ¿no? Atraviesa el río Estigia, ¿no? Ustedes deben saber que el río Estigia, para los griegos y romanos, era el río que dividía el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Entonces tenía que cruzar Dante este río con ayuda de Virgilio, se embarca, cruza, llevado por Caronte, que era el barquero, y llega hasta la playa. Luego está el antepurgatorio, las 7 cornisas del purgatorio, y posteriormente el paraíso terrenal. ¿No? Ojo, no paraíso, sino el paraíso en la tierra, o sea, el paraíso terrenal. Las 7 cornisas del purgatorio tenemos aquellas personas que no han cometido pecado,
pero que tampoco son merecedores del cielo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, creyentes, ¿no? Aquellos filósofos, aquellos creyentes que no eran católicos. Tenemos, por ejemplo, a Buda, tenemos, por ejemplo, a Alá, eh, a aquellos profetas de otras religiones, que eran personas, pues, muy, muy fervorosas, pero en otras religiones. Tenemos también, por ejemplo, a los bebés que eran abortados, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, a las personas que eran asesinadas con crímenes violentos. ¿Ya? Ellos estaban en el purgatorio. ¿Sí? Y por último tenemos el paraíso, que también está compuesto por 33 cantos, tiene 10 compartimientos, 9 cielos móviles, en los cuales están los distintos tipos de ángeles, y tenemos una esfera inmóvil que es el empíreo, ¿no? Que es donde justamente pues, radica Dios. ¿Sí? Entonces son las tres partes de la Divina Comedia. La duración del viaje. El viaje de Dante a través de cada una de estas etapas, o el infierno, purgatorio y paraíso, dura 7 días hasta que llega al empíreo. Aunque es un viaje imaginario, soñado por Dante, ¿no? Pero, inclusive en la misma obra, especifica cuánto tiempo él demoró en transcurrir todas estas etapas, ¿no? El tema nos dice el viaje de un cristiano pecador hacia los tres reinos de ultratumba. Otro subtema también podría ser, según lo que explica Dante en una carta a su amigo Kanyanda, de la escala, es el asunto de las almas después de la muerte, ¿no? También es sumamente importante, ¿no? No solamente a dónde se dirigen las almas cuando fallece la persona, ¿no? Según lo que haya hecho en vida, sino también se refiere a qué es lo que hay después, qué es lo que hay más allá de la muerte, ¿no? Y por último tenemos a los personajes. Dante, que es el personaje principal, que simboliza al hombre que ha perdido el camino. Tenemos a Beatriz, que simboliza la fe y la teología. Tenemos a Virgilio, que simboliza la sabiduría. Las fieras, porque en el infierno Dante se topa con varias fieras, ¿no? Por ejemplo, se topa con el león, se topa con el leopardo, se topa con las hienas, ¿no? Entonces, cada una de estas fieras, ¿no? representa a un castigo o un pecado, ¿no? A ver, entonces, las fieras, tenemos al león, que simboliza pues la soberbia, ¿no? El leopardo, que simboliza la lujuria, la loba, que simboliza pues la avaricia y demás. Caronte, que es el barquero que transporta a los condenados, Minos, que es uno de los jueces del infierno, Cerbero, que es el perro guardián que cuida las puertas del infierno, Catón, que es el guardia del purgatorio, o el guardián, ¿no? Y San Bernardo, que es el último guía de Dante hacia el Empíreo, ¿ya? Hasta la llegada de Dante a la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, chicos, eh, tenemos que esas son las características de la obra La Divina Comedia. Les voy a mencionar brevemente el argumento porque ya les voy a juntar un video para que les explique un poco cuál es la temática de estas tres etapas de la Divina Comedia. Dice, muerta Beatriz en medio del camino de la vida, me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Esto es, Dante se deja arrastrar por las falsas imágenes del bien y conducir poco a poco a la ruina de su alma. Tres fieras lo interceptan, una pantera, un león y una loba, y Beatriz envía en su ayuda a Virgilio, que lo ampara y se le ofrece como guía. ¿Ya? Entonces, la parte más importante de la Divina Comedia, eso es a opinión de muchos de los estudiosos, ¿no? Es la del infierno, porque es la parte donde él interactúa con aspectos propios del ser humano, ¿no? Que nosotros encontramos en el día a día y a cada momento.
¿no? Los pecados son inherentes al ser humano, ¿no? El ser humano nació del pecado, nació para pecar también. Entonces, es una situación muy propia, ¿no? Muy inherente en el ser humano. Entonces, esta etapa es quizás la más importante de la obra La Divina Comedia. Sí, entonces, chicos, eso es todo con respecto a la clase de hoy. Falta el video que les voy a juntar a continuación sobre las tres etapas de la Divina Comedia. Y bueno, esto es lo que corresponde a la literatura medieval. Espero que la clase haya sido interesante, que la hayan podido comprender bastante bien y nos estamos viendo en la siguiente sesión. A la edad de 35 años, en la mitad de la vida, Dante se pierde en un bosque y se despierta en la cima de una colina donde se encuentra con tres animales peligrosos, un león, una pantera y un lobo. Asustado, comienza a correr. En su camino se encuentra a Virgilio, quien le promete salvarlo, pero para esto debe pasar por el infierno, el purgatorio y finalmente el cielo. Encuentran las puertas del infierno y Dante ve un cartel que dice: abandona la esperanza si entras aquí. No entran todavía, pero escuchan gritos de desesperación. Ven a una gran multitud de almas corriendo en pánico sobre un río. Eran los que eran perezosos y solo pensaban en ellos mismos. Se vieron obligados a correr porque fueron perseguidos por abejas y avispones. Dante y Virgilio llegan al río Aqueronte, donde las almas miserables esperan a ser transferidas al otro lado por Caronte, el barquero. Cuando Caronte ve a Dante, que está vivo, Caronte se enoja y se niega a llevarlo al otro lado. Virgilio lo calma diciendo que la llegada de Dante es un deseo de Dios. De repente, el suelo comienza a temblar y Dante se desmaya y se despierta al otro lado. Está en el primer círculo del infierno. El primer círculo es el limbo. Allí se encuentran aquellas personas que no fueron bautizados, incluyendo a los que nacieron antes de Cristo. Ellos no sufren, pero quieren caer en la misericordia de Dios. En este círculo, Dante se encuentra con Homero, Ovidio, Horacio, César, Sócrates, Aristóteles y el mismo Virgilio, y otros que dijo no puede nombrar. En la entrada del segundo círculo se encuentran a Minos, mitad hombre y mitad bestia. Él es el guardia que escucha las confesiones de todos y los envía a un círculo según sus pecados. Dante entra al segundo círculo y se encuentra con los lujuriosos. Encuentra a Cleopatra, Paris y otros amantes. Dante también conoce a Paolo y Francesca, quienes fueron asesinados por el hermano de Paolo cuando los atrapó a los dos juntos en adulterio. Dante está tan impresionado por esa desafortunada historia que se desmaya de nuevo. Cuando finalmente se despierta, está en la entrada del tercer círculo del infierno, donde los pecadores pasaron una eternidad en el lodo. Los glotones y los alcohólicos estaban aquí y estaban custodiados por Cerbero, un perro de 3 cabezas que les ladraba con mucha frecuencia. El cuarto círculo se encuentra custodiado por una bestia. El mayor número de pecadores está aquí. A este círculo pertenecen los tacaños, que estaban de un lado y en el otro estaban los gastadores. Ellos empujaban una roca todos los días hacia el centro del infierno y se chocaban allí. Discutían y decían unos a los otros: ¿por qué ahorras? Y del otro lado: ¿por qué malgastas? Y así pasaban sus días en esta discusión. Los poetas Dante y Virgilio entran en el quinto círculo, lo atraviesan hasta el otro extremo, siguiendo un arroyo donde encuentran un pantano que es formado por el río Estigia. Este pantano rodea completamente la ciudad de Dite. En esta ciudad está el sexto círculo. En la profundidad de este pantano estaban los perezosos que al suspirar hacían borbotear el agua del río, y en el barro del pantano estaban los iracundos, que luchaban entre sí dándose bofetadas y mordidas. Dante y Virgilio rodean el pantano hasta que observan una torre. Llegan a esta torre y observan una embarcación que se acerca a ellos muy rápido. Se trata del demonio Flegias, quien es el encargado de transportar las almas por el pantano. Cuando ve a Dante, lo trata como un condenado más, pero Virgilio lo calla y hace que los transporte a la ciudad infernal de Dite. En el camino se encuentran con un condenado llamado Filippo Argenti,
una persona que pasó su vida maltratando a los que se encontraban en condición inferior a la suya. Este se encuentra cubierto de lodo y espera que Dante lo auxilie. Dante lo reconoce y lo maldice. Los demás condenados lo arrastran hacia el fondo del pantano. Al fin llegan a la ciudad de Dite, es decir, al sexto círculo, pero la puerta de esta se encuentra bien custodiada por varios demonios que se oponen a que Dante ingrese. Virgilio habla con los demonios, pero no los convence. En este momento aparece un ángel y es quien abre la puerta. Cuando entraron, Dante vio muchas tumbas abiertas que se estaban incendiando. Allí estaban los condenados por herejía, debido a que no creían en la inmortalidad del alma. El castigo de estas personas era poder ver el futuro, mas no el presente. Mientras respiraban un horrible olor, los poetas se dirigieron al séptimo círculo, donde estaban los violentos. Un minotauro estaba en la entrada y ese círculo a su vez estaba formado por tres partes. En la primera parte estaban las personas que eran violentas contra el prójimo. Estas estaban en un río de sangre hirviendo llamado Flegetonte, que les cubría cierto nivel de su cuerpo según hayan sido sus pecados. En la segunda parte del círculo habían personas que se suicidaron. Su castigo fue quedar convertidas en árboles sin poder moverse. Fueron atormentados por arpías. Ellas destruyen las ramas y hojas de aquellos condenados. En la tercera parte vieron a personas que habían hecho algo en contra de la ley de los dioses y la naturaleza. Fueron atormentados por la ardiente lluvia de copos de fuego. Llegaron al círculo 8, que estaba dividido en 10 pozos llamados Melevolgi. El primero tiene a los tramposos, que engañan a los demás para cometer algún tipo de pecado y beneficiarse ellos mismos. Estos son castigados con latigazos propinados por demonios. En el segundo foso estaban los aduladores que fueron sumergidos en heces humanas. En el tercer foso estaban los simonistas, que fueron las personas que hicieron de la religión un negocio. Estos se encuentran metidos de cabeza sobre agujeros mientras sus pies estaban en llamas. El cuarto foso se hizo para los adivinos y magos, quienes caminaban hacia atrás y con la cabeza en la misma dirección. La quinta fosa contenía a los chantajistas y empresarios sin escrúpulos. Estos son lanzados a un río de greda y si intentan escapar, son cortados por demonios. En la sexta estaban los hipócritas, que son obligados a vestir túnicas de plomo. En la séptima fosa estaban los ladrones, donde convivían con serpientes y otros reptiles que los torturaban. En la octava zanja, Dante vio a los malos consejeros que se encontraban constantemente en llamas. En el noveno, los demonios hacían daño a las personas que causaban escándalos y peleas entre personas. En la décima, fueron los falsificadores que sufrieron de diferentes tipos de enfermedades. Finalmente llegaron al último círculo del infierno. Los mayores pecadores estaban allí, y esos eran los traidores, aquellos que traicionaron a su país o familia. Fueron atrapados en un río helado llamado Cosito. En la parte inferior vieron a Lucifer, quien se encontraba allí por haber traicionado a Dios. Este tenía tres caras, una roja, una amarilla y una negra. Sus tres bocas estaban masticando a los tres traidores más grandes, Judas, Bruto y Casio. Lucifer tenía 6 alas sobre él con las que saludaba constantemente. Así fue como mantuvo el agua fría. Saliva sangrante salía de su boca. Virgilio y Dante agarraron las alas de Lucifer y se dirigieron a la salida del infierno. Dante y Virgilio salen de su viaje por el infierno. Los dos viajeros se encuentran en la isla del Monte Purgatorio, quien es custodiada por Catón, un pagano nombrado por Dios. A las orillas de la isla, Dante y Virgilio observan cómo llega un bote guiado por un ángel. El barco transporta a un nuevo grupo de almas penitentes al purgatorio. A diferencia del infierno, esta vez el camino será de subida. Antes de comenzar a escalar la montaña, Dante y Virgilio deben pasar primero por el antepurgatorio. Se encuentran con una variedad de almas, la mayoría de las cuales se sorprenden a ver que Dante proyecta una sombra, demostrando que está vivo. En esta parte del purgatorio se encuentran a los excomulgados y los arrepentidos. Las almas penitentes no pueden viajar por la noche en el purgatorio, por lo que, aunque Virgilio tiene prisa, él y Dante descansan hasta la mañana. Cuando se despiertan, se encuentran a la entrada del purgatorio, suben los 3 escalones hasta la puerta, y el ángel que custodia la entrada talla 7P en la frente de Dante, que significan pecado. Ahora dentro del purgatorio, Dante y Virgilio tienen 7 terrazas por atravesar.
cada una de las cuales corresponde a uno de los 7 pecados mortales. En la primera terraza están los orgullosos. Dante y Virgilio observan en la pared del lugar esculturas que representan humildad. Se encuentran con los penitentes orgullosos, que están siendo castigados por su pecado de orgullo al cargar pesas enormes en sus espaldas. Los penitentes están permanentemente encorvados, y Dante toma su posición doblada para hablar con ellos. Un ángel borra una P de la frente de Dante mientras suben a la segunda terraza, que es donde se encuentran los envidiosos. Se encuentran allí voces de amor y generosidad. Las almas de los envidiosos son castigadas llevando los párpados cosidos con alambre de hierro. Dante y Virgilio salen de la segunda terraza, y otro ángel quita otra P de la frente de Dante. Ahora en la tercera terraza, perteneciente a los iracundos, el humo negro es el castigo de estos. Los envuelve haciéndolos ciegos. En el humo, Dante y Virgilio se encuentran con un hombre llamado Marco Lombardo, quien habla sobre el libre albedrío. Al salir de esta terraza, un ángel quita la tercera P de la frente de Dante. Mientras ascienden a la cuarta terraza, Virgilio explica cómo el amor determina la estructura del purgatorio. Los penitentes perezosos, mientras tanto, muestran que su castigo es correr sin descanso. Dante tiene una pesadilla sobre una sirena, símbolo de la lujuria y amor desordenado. A la mañana siguiente, salen de la terraza y un ángel quita la cuarta P de la frente de Dante. Las terrazas de las 5 a las 7 albergan a los pecadores que, según Virgilio, amaban excesivamente los bienes terrenales. Dante y Virgilio ascienden a la quinta terraza y son testigos del castigo de los penitentes. Están boca abajo en el suelo y atados de pies y manos sin posibilidad de moverse. Los penitentes gritan ejemplos de pobreza y generosidad. De repente, el monte purgatorio comienza a temblar. Esto sucede cada vez que un alma penitente queda completamente purgada y está lista para ascender al cielo. Dante y Virgilio se encuentran con un ángel que borra la quinta P en la frente de Dante. En la sexta terraza encontramos las almas de los glotones y a todos los que, a pesar de estar satisfechos, insistían en comer y beber. Estas se encuentran demasiado delgadas. Allí crece el árbol de la templanza, un árbol con abundantes frutos. Junto a él corre un arroyo. Ambos excitan el hambre y la sed a las almas que habitan allí. Un ángel borra la sexta P de la frente de Dante. Dante y Virgilio suben a la séptima terraza, la terraza de la lujuria. Tienen una gran pared de llamas, la cual todos deben pasar para poder limpiar sus almas. Entre ellos está Dante, que debe atravesar esta pared para poder salir del lugar. Tiene miedo, pero Virgilio lo atrae con la promesa de que al otro lado lo espera su amada Beatriz. Dante completa su recorrido por el purgatorio y la última P en su frente desaparece. En la cima del monte Purgatorio se encuentra el paraíso terrenal, también llamado Jardín del Edén. Este lugar representa la inocencia que existía antes del pecado que cometieron Adán y Eva. Hasta aquí llega Virgilio, pues al ser un alma pagana no puede ingresar al paraíso. Desde aquí, la guía de Dante será Beatriz. Beatriz acompaña a Dante mientras viaja a través de las 9 esferas del cielo, que están representados por los cuerpos celestes que giran alrededor del sol. En cada cielo, los guías de Dante le enseñan varias lecciones. La primera esfera está representada por la luna. Aquí se encuentran las almas que se entregaron a la vida religiosa, pero que después, por algún motivo, rompieron sus votos. Beatriz explica a Dante que un voto es entregar su libertad a Dios, y se debe estar muy seguro antes de tomar esta decisión. La segunda esfera está representada por Mercurio. Como Mercurio es difícil de observar debido a su proximidad al Sol, este cielo representa a aquellos que hicieron buenas obras para buscar reconocimiento, honor y gloria. El cielo de Venus representa la tercera esfera y se asocia con la diosa del amor. Por lo tanto, es el cielo de los enamorados. Allí Dante y Beatriz se encuentran con el poeta Fulco de Marsella, quien critica a la clerecía y a la iglesia por dedicarse al dinero y no a las escrituras de los padres de la iglesia. Dante y Beatriz ascienden al cuarto cielo, el sol. Aquí Dante se encuentra con las almas de los sabios. Estas almas son muy resplandecientes debido a que la luz representa sabiduría. 12 luces brillantes que representan las almas de 12 individuos rodean a Beatriz y Dante. Aparece luego Santo Domingo, quien advierte a Dante sobre los peligros de juzgar a los demás apresuradamente. El quinto cielo es la esfera de Marte. Como este planeta está asociado con el dios de la guerra, Dante reconoce esta esfera como el hogar de los guerreros de la fe que sacrificaron sus vidas por Dios. El sexto nivel del cielo, Júpiter,
se asocia con el rey de los dioses. Dante reconoce este planeta como el hogar de las almas que demuestran justicia. Ellos deletrean una frase en latín que se traduce como: aprecia la justicia, ustedes que juzgan la tierra. Y luego forman un águila gigante que habla a Dante de justicia divina e inescrutabilidad. El séptimo nivel del cielo, la esfera de Saturno, fue identificado por Dante como el hogar de aquellos que encarnan la templanza y dedican sus vidas a la oración. Dante imagina a estas personas subiendo y bajando una escalera de oro. Es aquí donde se encuentran con el poeta San Pedro Damián, que habla de la corrupción de la iglesia. Todavía acompañado por Beatriz, Dante entra en el octavo nivel del cielo, también conocido como las estrellas fijas, que es el reino de la constelación de Géminis. Aquí, la pareja encuentra a la Virgen María, así como a otros santos bíblicos como San Pedro, San Jaime y San Juan, que ponen a prueba la esperanza, el amor y la fe de Dante. Dante también ve a Adán, quien explica cuánto tiempo vivió en el Edén y por qué provocó la ira de Dios. Antes de partir, Dante y Beatriz son testigos de la ira de San Pedro con el papado, específicamente con el Papa Bonifacio VIII. El noveno y último nivel del cielo, también conocido como cristalino, es la última esfera del universo físico. Está controlado directamente por Dios y cualquier acción o movimiento en esta esfera afecta a todas las esferas debajo de ella. Es aquí donde viven los ángeles y donde Dante ve a Dios como un punto de luz intensamente brillante. Mientras ascienden lentamente hacia el Empíreo, que es un reino más allá de la existencia física y donde vive Dios, Beatriz comparte con Dante la historia de la creación y la historia de los ángeles. Una vez que llegan al Empíreo, Beatriz se transforma y se hace más bella que nunca. Dante queda envuelto en la luz, lo que le permite ver a Dios y entrar en contacto con él, quien está representado por 3 círculos idénticos que ocupan el mismo espacio, los cuales simbolizan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dante intenta comprender los 3 círculos y entiende y se convence del amor eterno de Dios.